milagros, pero también había una vida, un estilo de vida que Jesús llevaba. Amén. Una de las diferencias es con qué actitud nosotros sopesamos los sufrimientos. ¿Con qué actitud nosotros sufrimos? Esto es la gran diferencia que hay entre la gente que no conoce de Dios y los que nos hemos hecho cristianos y hemos reconocido y creemos que lo que hizo en la cruz, Él por nosotros, fue por nuestros pecados. Amén. Y nos hemos arrepentido y hemos entregado nuestras vidas a Cristo, hemos puesto nuestra vida en las manos de Él para que Él sea el maestro. Amén, hermanos. Nuestro alfarero. Al tener nosotros las fortalezas del Señor y el conocimiento de su palabra, porque por su palabra yo me formo y formo a la nueva criatura, cómo debe comportarse en el reino de Dios, y por medio de su palabra, si yo la aprendo, si yo abro mi corazón y asimilo todo lo que escucho, entonces voy a producir un comportamiento diferente ante la gente que no conoce de Cristo cuando paso por momentos de aflicción. Tiene que ser ahí va la prueba si es que realmente estamos en la plena voluntad de Dios. ¿Cómo reaccionamos cuando vengan los sufrimientos? ¿Cómo nos comportamos? Realmente ahí la fe, como el oro, tiene que pasar por pruebas, y en esa prueba es cuando vamos a ver la calidad de cristiano que nosotros somos, lo que nosotros nos estamos desarrollando. Al tener, digo yo, la fortaleza del Señor y el conocimiento de su palabra, nuestro sufrimiento va a tener reacciones con mucha más tranquilidad, dependiendo del grado de confianza que tengamos a Él. El apóstol Pablo fue un ejemplo de cristiano. Y él agarró, dijo algo auténtico, nacido de su corazón, y era genuino lo que dijo. Para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. ¿Acaso no sabía Pablo ya cuando estaba a punto de morir que él iba a morir? Sí, él lo dijo. E inclusive en uno de los viajes misioneros, dice que muchos lloraron con él porque Dios les había hablado y les había dicho que era la última vez que lo iban a ver. Es decir, ya le faltaban pocos días para irse. ¿De dónde viene esta fortaleza para saber que iba a morir? Y él estaba gozoso, y para él significaba más morir que estar vivo acá. ¿De dónde salió esa fortaleza? Por supuesto, la del Señor. Realmente en los momentos de sacudón es donde vamos a ver realmente si estamos reaccionando bien frente a las aflicciones del Señor. Por ahí leí un comentario en el Facebook cuando hubo un pequeño remesón y puso, qué miedo, temblor. Ahí me gustaría vernos, o vernos todos nosotros, y que me vean a mí también. Amén. Si somos tan orgullosos como... Esos orgullosos que tú lo ves por ahí, en medio de un terremoto lo vas a ver. Se van para Orinoco. Todo el orgullo se les va, ¿no? Y qué lindo ver ese panorama, ¿no? Cuando vean de que aquellas personas que se creen tan inteligentes, hermanos, con un temblorcito se mueren de miedo. Pero yo sé, hermanos, que Dios controla todo. Y que si manda un terremoto, Él también controla todo. Amén. Nada se le va de sus manos. ¿Cómo reacciono ante el sufrimiento? ¿Será pecado llorar? No. Tampoco es pecado lamentarse, siempre y cuando te lamentes ante Dios. Porque si te lamentas ante el hombre, eso sí es pecado, hermano. Si sufres, llora y no retengas nada. Manifiesta tu sufrimiento y no te pongas una máscara de alegría, porque eso es hipocresía.
¿Por qué tienes que ponerte una máscara de alegría cuando sufres? ¿Para aparentar que eres espiritual? En momentos de llorar, algunos que se ponen, no, no, acá no pasa nada, estoy tranquilo. Mentira, hermano. Es que algunas personas creen que la espiritualidad es así, es orgullo. Hermanos, ¿sabe lo que significa? A tus pies arde mi corazón. Tú no puedes estar a sus pies si no te niegas a ti mismo, hermano. Y si no renuncias a todo lo que tú posees, que te parece tan sublime. ¿Hay algunos es más sublime su almuerzo de más tarde? Que estar a los pies de Cristo aquí en su templo, hermano, de temprano. Más se afanan por eso. Y uno de los mayores orgullos del hombre es cuando se cree humilde. Por su carita. Tu cara no es nada, hermano, frente a esto. Actitud de tu corazón, sí, hermano. Pecado es ocultar y aparentar que no hay sufrimiento. No tienes que ponerte una máscara de alegría. Simplemente quitarte la máscara y ser como eres, genuinamente. Y si sufres, llora. Llora, hermano, todo lo que puedas. ¿Tú sabes por qué a uno dice, los hombres no lloran? ¿A quién le enseñó eso? ¿A quién le enseñaron eso? Los hombres no lloran. Eso dice el hombre orgulloso, hermano. El hombre que no tiene a Dios. Los hombres no lloran. ¿Por qué? Porque son orgullosos. Hermano, ¿acaso llorar es pecado? ¿Cuál es el problema si lloran, hermano? No es parte de la vida espiritual ponerse la máscara. Yo prefiero llorar antes de aparentar que no pasa nada simplemente por mi mascarota que tengo. No, hermanos. Lo importante es ser genuinos delante del Señor. Eso sí no es pecado. Amén. Manifestar su sufrimiento y decir esto he pasado, hermanos. El sufrimiento del cristiano es sincero y sin hipocresía. El momento de sufrimiento es cuando tiene peso nuestra verdadera comunión con Dios. Porque cuando hay una buena comunión con Dios, en momentos de aflicción, ahí se va a ver. Realmente, hermanos, con qué actitud tomamos estos momentos de prueba, hermanos. Fruto de esa comunión es la paz espiritual, la paz interna, el hecho de trabajar siempre con el hombre interior, que es la nueva creación que tenemos adentro, hermanos. Ahora vamos a ver eso, en qué consiste ello. Nosotros cuando tenemos una comunión diaria con Dios, cultivamos nuestro hombre interior. Y ese es el hombre interior se va fortaleciendo. Pero hay otras situaciones, otros métodos que Dios aplica en nosotros para tratar y fortalecer al hombre interior. Pero nosotros tenemos que hacer de nuestra parte y para ello oramos y aprendemos de su palabra para tener frutos de ella como la paz y el gozo. Son espirituales, no son sentimientos. La paz y el gozo es una posición espiritual adquirida por su comunión honesta con el Señor. Y transparente con Dios, hermanos. La paz espiritual es aquella actitud de tranquilidad interna, aún frente a una tormenta o a los grandes problemas que nos puedan suceder afuera, hermanos. El hombre exterior, orgulloso, dice, no hay problema, aquí soluciono todo. El hombre de Dios dice, Señor, yo no puedo, Padre, ayúdame. Hermanos, oren por mí, yo no puedo, hermanos. Porque el hombre auténtico de Dios es una persona dependiente, no de sus fuerzas, sino de la fortaleza de Dios, hermanos. Pero para tener fortaleza en mi hombre interior, mi hombre exterior debe de desgastarse y humillarse. Porque si no, hermanos, el hombre exterior quiere imitar siempre la espiritualidad y quiere ser fuerte siempre. Pero la Biblia dice que nadie será fuerte por sus propias fuerzas. Aún el gozo también es espiritual.
y debemos de buscarlo de manera espiritual también. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 15. Vamos a leer todos, hermanos. Agarren sus Biblias, los que tengan. Y vamos a tomar lectura. Dice, porque todas estas cosas, ¿qué dice? Padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, dice, se renueva cada día. ¿Se dan cuenta que el crecimiento de uno es la baja de otro? No puede haber, hermanos, crecimiento de uno si el otro no está bajo. ¿Qué dice? El hombre interior se renueva y el exterior se desgasta. Si el exterior no se desgasta, tampoco el hombre interior puede renovarse. Las dos van a parejos, hermanos. Así que dice que todo lo que padecemos por amor a vosotros, y dice en el verso 16, no desmayamos aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva, dice, de día en día. Sigamos. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Las cosas espirituales, las que no se ven, son eternas. El hombre exterior es nuestro cuerpo con toda la humanidad y tiene sus reacciones como tales. Tal terrenal, así son los terrenales, hermanos. El apóstol Pablo, para detallar la nueva naturaleza y la vieja naturaleza, ahora le da otro nombre, hermanos. Le llama el hombre exterior y el hombre interior para definir qué es lo que va a producir en nosotros el sufrimiento, hermanos. Porque la diferencia que hay entre el sufrimiento de la gente que no conoce de Dios y nosotros que somos cristianos es que nuestro sufrimiento tiene un propósito. Y ese propósito es bueno. ¿Amén? Lo de allá, hermanos, no habla mucho de la gente que no conoce a Cristo más que destrucción repentina cuando venga Cristo. Amén. El autor dice que no desmayamos. Es porque el hombre exterior se va desgastando. Nosotros no desmayamos cuando nuestra humanidad, incluyendo nuestro cuerpo, se va desgastando. El apóstol, aquí, hermanos, el autor está hablando de su cuerpo, que ya está envejeciendo. Pero también está hablando de su humanidad, el hombre exterior. De su humanidad con sus reacciones se tiene que ir desgastando y el nuevo, esa nueva creación que está dentro de nosotros dice que se va renovando. Pero el hombre exterior nunca se va a desgastar si el interior no se renueva. Y el interior no se va a renovar si nuestro hombre exterior, nuestra humanidad, no se va desgastando. Amén. Digamos que la renovación del hombre interior lo que produce un desgaste, hermanos, en nuestro hombre exterior. Ahora, hermanos, si nos mantenemos fieles a Dios en medio del sufrimiento, entonces vamos a estar bajo la cobertura de Dios, bajo la protección y el amparo de Dios. Si nos salimos de los principios del reino de Dios, no habremos cumplido con el propósito por el cual Dios permite el sufrimiento en nosotros. Siendo fiel a Dios no te exime de sufrir. Sí, hermanos, sufrimos.
pero sufrimos con un propósito y Dios está trabajando. Podemos estar seguros que Dios está trabajando con nosotros, hermanos. Porque aquí dice, hermanos, hemos leído que los padecimientos tienen por misión desgastar nuestra humanidad, traerla abajo, hermanos. Ahora, Dios va a hacer mucho exteriormente para hacer morir nuestros anhelos humanos o nuestros anhelos terrenales, para que anhelemos solamente eso, lo mejor en nosotros. Entonces, hermanos, Dios no envía sufrimiento simplemente porque quiere que suframos. Él tiene un propósito para nuestras aflicciones. ¿Amén? Y Él quiere lo mejor para con cada uno de nosotros. Ahora, hermanos, cuando sufrimos es por dos cosas. Y quiero que seamos conscientes de ellas. O por un castigo, o por una prueba. ¿Cuál es la diferencia, hermanos? Que tú siendo fiel a Dios, y en este proceso de santificación vas a tener pruebas de todas maneras. Sufrimiento sí. Pero un castigo es cuando una persona hizo lo malo y recibe la reprensión de parte de Dios por ello. ¿Para qué? Para el mismo fin, por si acaso. Restaurarnos y llevarnos a un mejor estilo de vida. ¿Amén? Pero el hecho de estar consciente, porque yo puedo decir, Dios me está probando cuando lo que me está haciendo es reprenderme por algo malo que hice. Y tengo que ser consciente, ¿para qué? Para yo terminar de hacer o arrepentirme de aquella cosa mala que estoy haciendo. Y dar una vuelta e ir por el lado donde Dios quiere que yo vaya. Eso se llama castigo, ¿no? Y Dios nos castiga porque nos ama. Un castigo no es algo malo, por si acaso. Bíblicamente está descrito y es la única manera con la cual nosotros podemos corregir a nuestros hijos. Tus hijos no van a salir bien si no aprendes a castigarlos. Y si tú los castigas, van a tener un comportamiento obvio, muy bueno. La Biblia lo dice. Ahora, el cómo castigas es lo crucial. Este mandamiento es para el cristiano. ¿Quién dice amén? Para que es el que es gobernado por el Espíritu Santo, sí. No, hermanos, un azote inhumano, sino un castigo, privarlo de algo que le gusta, es bueno para que aprenda a obedecer y a comportarse bien, a honrar a su padre. ¿Por qué, hermano? Porque si ese niño tú no le enseñas, tu padre, a que te respete a ti, cuando sea grande te va a deshonrar y Dios lo va a castigar a él. Y a ti también por no haberle enseñado. La prueba es para el cristiano fiel, para quitarle cosas de su humanidad que aún se aferra. ¿Quién dice amén, hermano? Motivaciones, orgullo, todavía aparentan con el mundo y piensan que pueden sacar algo bueno de ahí. Malicia, actitudes malas. Una malicia es algo que yo quiero hacer malo, pero que aparentemente es bueno. Pero sin embargo tiene por fin vengarme o desquitarme, hermanos. Es una malicia. Y eso es lo que Dios va a tratar, lo que está bien escondido, para llevarnos a un camino mejor. ¿Amén? Gloria a Dios. ¿Quiénes están aprendiendo, hermano? Gloria a Dios. Entonces sigamos. Así que llegamos al propósito. Tanto como el castigo como la prueba tienen un propósito. Y el propósito es bueno. Para el castigo corregir y para que la persona se vuelva completamente a sus caminos originales. ¿Quién dice amén? Ese es el castigo. El orgulloso cree de que el castigo es una prueba. Ay, me está probando, porque soy tan bueno que me está probando. Ni siquiera se da cuenta de su miseria espiritual. Pero el que está consciente, hermanos, por medio de su palabra, y tiene esperanza, porque la palabra es el libro vivo que nos habla. Si no nos acercamos difícilmente, hermanos, aprenderemos. Pero esto es cierto. Se dará cuenta de su error y se enmendará. Amén, hermanos. Ahora, cuando Dios te castigue por algo, no eches la culpa a nadie, por favor.
Eso es lo primero que un cristiano no hace. Nadie tiene la culpa de donde tú mismo has caído. De tu pozo donde te metiste, nadie más tiene la culpa. Pero siempre en su orgullo quiere echar la culpa a alguien porque es pobrecito. Me caí en el hoyo, caí en tentación, me desorganicé. Pobre de mí. No, hermanos, pobre de ti, no, arrepiéntete y sigue adelante. Enméndate, hermanos. Repito, yo no tengo la culpa donde tú te metiste, hermano. ¿Eres tú que te metiste ahí? Así que sal, hermanos, de ahí. Amén, hermanos. De ese lugar donde estás. Gloria a Dios. A ver. Tengo un texto bíblico aquí que no he tomado nota de una Biblia, hermano Gonzalo, una Biblia donde encuentro ese texto para decir la cita bíblica y me la das, por favor. ¿Quién encontró? ¿Ah? Gracias, hijo. Ya, 2 Corintios 4 del 16. O bueno, ya le estamos siguiendo, es el texto que hemos tomado, sino que yo le he disgregado y es el versículo 17. Ese es el texto original que hemos leído. Y dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, dice así, porque empieza del 16, dice, por tanto no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día en día. Verso 17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez y más excelente y eterno peso de gloria. Es decir, que este sufrimiento me va a llevar a un paso más en mi vida espiritual para la gloria de Dios, hermanos. Así que el sufrimiento que tiene el cristiano tiene un propósito: llevarte a una madurez, llevarte a un mejor entendimiento de las cosas de Dios, hermanos. Porque todos nosotros debemos madurar. En Hebreos dice, debiendo ser ya maestros, tengo necesidad de que los vuelva a hablar otra vez. Es decir, que ellos estaban pasando por un estancamiento en su vida espiritual. Yo no soy llamado a estancarme, yo soy llamado a crecer. ¿Quién dice amén, hermano? Pero no vas a crecer si no aprendes que tu hombre exterior tiene que ir desgastándose cada vez más. Es la muerte de la una la que produce vida para la otra. Muerte a la vieja creación y vida para la nueva. Amén. Y ahí está, hermanos. El crecimiento, o a donde Dios nos va a llevar después de una tribulación o de una prueba, es ese: conocerlo más, comprender mejor los principios espirituales en la Biblia, entender mejor la vida, entender mejor todo referente al reino de Dios y entender mejor la palabra de Dios. Ahora yo le digo una cosa: tú no vas a comprender las verdades muy internas de la palabra de Dios simplemente con tu ejercicio intelectual. Te lo digo así, hermanos. No. Una cosa es conocer ciertos hechos de Dios que tú puedes leerlo muy ligeramente, pero otra cosa es que Dios te abra la puerta para que tú entres y puedas experimentar y comprender las maravillosas enseñanzas del Señor. Y eso no es fácil, llegar a eso. Vas a tener que llegar a una madurez y vas a tener que aprender a someterte a los tratos de Dios cuando Él te mande pruebas y sufrimientos a tu vida. ¿Y cómo reaccionas? Yo recuerdo que estaba, hermanos, afuera, y siempre, bueno, se los he dicho, bueno, y lo vuelvo a repetir porque el apóstol Pablo decía lo mismo. A mí no me avergüenzo de repetirlo y se lo volveré a decir. Pero estaba yo ahí en la puerta del
del cementerio, porque esa es la costumbre que tienen aquí, de una vez que entierran a tu familia, te paras en la puerta y la gente va saliendo y te dan las últimas, ya te dan un montón de abrazos, pero igual te quieren dar las últimas condolencias. De repente algunas personas que no vinieron en el velorio van al sepelio y tú te paras en la puerta y te vuelven a abrazar diciéndote lo mismo. Más sentido pésimo. No saben de lo que significa eso, pero más sentido pésimo. A veces que le perdemos el sentido a eso, ¿no? Hay unos que salen, hermano, a la calle con su día que ha sido un desastre. Sale pero mal, hermano. Hoy día me ha ido muy mal. Y alguien le dice, buenas noches, y dice, buenas noches. ¿Fueron buenas? Pero sin embargo le dice buenas. Sí, buenas noches. Más que un saludo debe ser una expresión real, ¿no es cierto? La verdad que no han sido tan buenas, pero igual te saludo. Hola, ¿cómo estás? Tú y yo podemos crecer oyendo la palabra de Dios. ¿Quién dice amén? La fe es por el oír. Pero hay un momento que Dios tiene que tratar con lo más recóndito de tu corazón. Y tiene que llevarte a aflicciones para que tú puedas entender mejor. Porque a veces que uno piensa que la vida cristiana es un juego y juega con medio mundo. Lanza por aquí, lanza por allá, jaja, por aquí, hasta el momento que dice, aguanta, aguanta tu carro. Ahora vas a conocerme. Y ¡flac! Vas a estar como Job, rascándote un tiesto ahí, lleno de sarna. Sin nada. Porque, hermanos, hay algunas doctrinas que dicen, Dios no te quita nada. ¿Cómo te va a regalar algo y después te lo va a quitar? Y después se quedaron sin trabajo. A ver, explícame eso. ¿Y qué es lo que le hizo, hermanos? ¿Y qué es lo que pasó con Job? No se lo quitó el diablo. Sí, pero ¿quién le dio permiso al diablo? ¿Y quién se lo quitó? Pues Dios. Creo que nos falta un poco más de Biblia para afirmar que Dios no te quita nada, hermanos. Tú y yo podemos aprender de la lectura de la Biblia y de muchos libros, pero hay un crecimiento glorioso donde realmente te hace madurar. Y ese lugar es el lugar de aflicción que todos tenemos que pasar. Lógico. Podemos evitarlo si es que somos sensibles a Dios y dejemos de estar jugando con Dios. Sigue jugando con Dios hasta que Dios te va a quitar tu trabajo y te va a demorar mucho tiempo en conseguir otro. Y vas a comer piedra, sopa de piedra. ¿Tú sabes lo que es eso, no? Hay un cuento que habla de la sopa de piedra, hermanos. Los buenos lectores saben lo que es. Las personas que andan jugando ahí a la chapada o la pega, sigan jugando, no hay problema. Pero aquellos que realmente quieren aprender, están buscando siempre. ¿Por qué les digo siempre, lean su Biblia? Porque es el manual de tu vida. Porque te va a decir cómo funcionas. Porque si tú no puedes, o sea, tú no tienes la facultad de sobrellevar tu vida como tú quieres. Tienes que pedirles instrucciones a tu maestro, para que te diga qué es lo que tienes. ¿Quieres la paz? ¿Quieres el gozo? ¿Quieres tener fortaleza interna para que en momentos difíciles tú puedas, hermanos, estar fortalecido en el Señor? Porque lo más terrible, hermanos, es una desgracia cuando alguien se muere es que otro se muera. ¿Producto de qué se murió? Una aflicción es aquella cosa que te sucede, un problema, algo que te hace sufrir mucho, hermanos. A lo más profundo de tu corazón, hermanos. El asunto es como cristiano, ¿qué hago frente al sufrimiento? Lo primero que tienes que saber cuando te llega un momento difícil en tu vida, ¿que te lo va a llegar? Sí, hermanos, puede llegar. ¿Cómo vas a reaccionar? Dependiendo, hermanos, de tu comunión con el Señor. Dios te va a fortalecer con un poder sobrenatural a ti, para poder, hermanos, estar tranquilos en medio de aflicción. Míralo a Jesucristo, ¿de dónde tuvo tanta fortaleza? De la comunión que tenía con su Padre. Lo primero que debemos saber, hermanos, cuando pasamos por momentos difíciles es que Dios no nos desampara. Dios
no se aleja de nosotros si somos fieles, lógico. Dios no nos desampara. El asunto es, cuando vienen las pruebas, estar bajo la cobertura de Dios, no salirte, sino permanecer fiel. Lo primero que tiene que saber cualquier persona que pasa por momentos de sufrimiento es que Dios nunca te va a dejar y nunca te va a desamparar. Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dale un aplauso a Cristo, hermano. Aleluya. Y tengo que saberlo en mi mente y tengo que saberlo en mi corazón. Y puedo decirlo cada vez que me postro y me arrodillo. Señor, yo sé que tú nunca me vas a dejar, nunca me vas a desamparar. Y estoy aquí, Señor. A tus pies arde mi corazón. Solamente viene a sus pies aquella persona que está sufriendo. Amén. Que sufre. Dios conoce tu sufrimiento. Y es más, Dios se duele junto contigo. Por supuesto que sí. Él nos ama tanto, hermano. Él nos ama tanto. Que Él, yo sé, y lo dice la Biblia, que Él dice que se compadece hasta de nuestras debilidades. ¿Cómo no se va a compadecer de nuestros sufrimientos, hermanos? Y lo primeramente que yo sé como cristiano, porque lo aprendí de su palabra, es que Dios no me deja. Dios, hermanos, tiene todo en sus planes. ¿Quién dice amén, hermano? Y Él lo va a cumplir sí o sí. La segunda cosa que tenemos que hacer cuando vienen los sufrimientos a nuestra vida es confiar en Dios. Y a veces, ¿qué es lo primero en que fallamos? Venimos aquí y a veces creemos que la iglesia es como la tinca. Todo me va a ir bien. Y cuando me va mal, arranco, hermano. Dejo de venir a la iglesia. Y es cuando lo menos que tenemos que hacer. Si tú sufres por algo que tú has cometido, es tu problema, hermanos. Aún así, tienes el amparo de Dios. Si confía en Él. Y si tú sufres siendo fiel, mantente fiel. Porque esa es la única manera que Dios te va a sacar de ese lugar. Y Él es el único que te garantiza que te va a sacar. ¿Cuándo? En el momento que Él haya visto que tú has aprendido. Si no, te mantendrás ahí. Amén. Gloria a Dios. Ahí vas a estar hasta que aprendas bien lo que debes hacer. Ordénate. Porque si no, vas a seguir ahí dando vueltas en un círculo vicioso. Pero si tú aprendes a seguir confiando en el Señor y hacer lo que Él te dice que hagas en medio de la tormenta, pronto vas a salir de ahí. Porque la Biblia dice que las aflicciones son momentáneas. Son por un momento. Y pronto saldremos de ahí. Entonces, cada sufrimiento del cristiano hay una esperanza que pronto saldrás de ahí. Y no solamente eso, viene lo mejor. No solamente vas a salir de ese problema. Aquí terminamos, lo seguimos el próximo domingo. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Dijo Jesús. En el mundo tendréis, ¿qué dice? ¿Ya ves? No dice que no vamos a sufrir. Sí, vamos a sufrir. Dice, pero, ¿qué dice? Confiad. Ahora la solución o la salida o la posición en la cual yo pueda tener esperanza que voy a salir de mi problema es que yo confíe. ¿Pero qué significa confiar? Que yo me pongo en sus manos y no hago nada más que serle fiel a Él. Pero corro el riesgo de hacer cosas que están a la mano y que lo puedo hacer yo. Eso lo vemos después. Y eso es peligro, porque nos salimos de la cobertura de Dios, de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Tú dejas de confiar en Dios, dejamos de confiar en Dios cuando corremos desesperados a solucionar nuestro problema nosotros. ¿Y cuándo puedo saber yo que no es Dios y que soy yo? Cuando tú te alejas de Dios para solucionar tu problema. Eso sí, eres tú, no es Dios. Dejaste de confiar en Él, Señor. Y repetimos, hermanos. Jesús dijo, en el mundo vas a sufrir, pero confía,
yo he vencido al mundo. No tú vas a vencer al mundo, no, no, no. Tú no vences a nadie, ni a una cucaracha. Él va a vencer. Entonces tienes que aferrarte a Él, hermanos. Tú no puedes ni con tu sueño. Si no puedes con tu sueño, ¿qué más vas a poder, hermano? ¿Tú crees que vas a pelear con un demonio? Si el demonio ya te dijo, duérmete, mi niño. Duérmete, por Dios. Y te hace pero un tremendo jato, hermano. Recuerda que tu humanidad es la que te hace alejarte de Dios y la que te hace cometer errores. Por eso dice, mi hombre exterior se va desgastando. Esa cosa que tú tienes de salir corriendo, hacer tus cosas tú, dejando de confiar en el Señor, esa cosa va a hacer que tú sigas en esa aflicción y que sigas en esa prueba, hasta que no aprendas, hermanos, a confiar en el Señor. Eso es lo que va a hacer que yo no tenga ese sufrimiento con esperanza. ¿Por qué, hermano? Porque quebranté lo que Dios quiere hacer. Dios quiere hacer un trabajo maravilloso con nosotros. Amén, hermanos. Recuerda, hermanos, que el hombre interior se debe renovar, pero a la vez el hombre exterior debe ser tratado, debe ser traído abajo. El hombre exterior es aquella iniciativa que te hace alejarte de Dios o ser fluctuante en las cosas de Dios o no acercarte a Dios. Eso es tu hombre exterior que te hace problemas. Si nos mantenemos fieles, Dios va a traer en nosotros más que sacarnos del problema. Va a bendecirnos mucho. Ya vamos a acabar, hermanos. Les decía, hermanos, y voy a terminar, que estaba en la puerta pues del cementerio y la gente venía para darme otra vez más sentido pesa, más sentido pesa, más sentido pesa, más sentido pesa, más sentido pesa. Dios mío. ¿Hay alguien que me diga algo diferente? Mis condolencias, ¿qué significa condolencias? Muy bien. Me conduelo contigo, con dolor. O sea, estoy junto con tu dolor. Pero no te rías, pues, hermano. Mis condolencias. Tienes que poner tu cara piadosa. Y alguien que vino, pastor, como veo que usted está afligido, tú sabes, su papá ha muerto. Ah, ya no me he dado cuenta. Hoy día no hay discipulado. Yo le digo, hermano, tú amas a mi papá más que yo. ¿Cómo te compadeces con mi dolor, hermano? Qué bueno. Bendito sea el nombre de Cristo, pero hoy día sí hay. Después me quebré, ¿no, Rocío, te acuerdas? Después me quebré, hermano, pero después de haber cumplido y de haber obedecido al Señor. Es que uno no tiene relación con lo otro. Yo tengo que seguir confiando en el Señor y tengo que seguir siéndole fiel. Porque tengo, hermanos, que dar pasos atrás porque me pasó una aflicción. ¿O porque tengo que hacerme la víctima? Porque nadie vino al velorio. Nadie se acuerda de mí. Eso es una tontería, hermano. Porque esas personas creen que el mundo da vueltas sobre ellos. Yo te digo a ti, ¿tú te ocupas de mí? ¿Tú oras por mí? Entonces, ¿de qué te quejas? Si no acuden a ti, es porque tú estás cosechando, quizás. No tengo ningún problema, hermanos. Yo sé quiénes fueron a velorio de mi papá y sé que no fueron y por eso me voy a molestar. Y yo sé quiénes vinieron para mi cumpleaños, al cumpleaños de su pastor, y sé quiénes no, y yo acaso me molesto con ustedes. Ay, que no se acordaron de mi cumpleaños. Son niñerías, engreimientos. No importa, pues. Dios se acuerda de ti, que no es mucho eso. Que Dios sí se acuerda de ti. Que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, ¿quieres más que eso? Yo no sé, hermano, pero si en un momento nadie me saludó para mi cumpleaños, bueno, eso es lo que habré sembrado, pues, hermano. Tendré que cosecharlo con mucha aflicción y doblarme delante de Dios y pues seguir adelante. Pero lo que sí voy a tener es un abrazo de mi Cristo, eso sí lo voy a tener. Amén, hermano, gloria a Dios por él.
Pero dice que Dios nos dará un peso más de gloria para aquellos que hemos sido fieles. Ahora, de los sufrimientos nadie está libre. Jóvenes, adolescentes, todos sufrimos. Aquí no vengas a creerte el Superman, que tú porque eres hijo de Pipirisnay ya no vas a sufrir. Vas a sufrir también. Y es parte de la vida, hermanos. Lo que se viene después de la prueba. Dice así, 1 de Pedro 1:6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser, ¿qué dice? Afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, pero se prueba con fuego, se hallará en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Tengo que obedecer a Dios. Miquelita, antes de venir, de volver a tu hermosa iglesia y venir con tu hermoso pastor, has pasado momentos difíciles. Ahí nomás te dejo, no te voy a preguntar qué. No te preocupes, tranquila, no te pongas roja. Gracias por mis oraciones, Señor. Pero ahí está. Dale un aplauso a Miquela. Bienvenida, Miquela, a los que realmente te amamos. Con todo el corazón, hijito. Contenta que estés aquí con nosotros. No te alejes, por favor. Tropecé de nuevo con la misma piedra. No. Patea la piedra, pateala. No sirve. Pero eso es lo que hace Dios. Para traerte porque te quiere a ti, te ama. Y quiere lo mejor para tu vida, hermanos. Lo mejor para nuestra vida está en las manos de Dios. Y te la va a dar a ti cuando tú primero seas fiel a Él. Si no, hermanos, Él va a hacer todo para volver a traer. Dice que Él nos anhela celosamente. Dios es así. Vaya donde vayas, Karinita, no te vas a escapar de las manos de Dios. Y ahí va a estar, tratando contigo, porque Él te ama, Él nos ama. Y aquí estamos todos nosotros. Hemos sido sensibles a su amor. ¿Quién dice amén? Dale un aplauso, porque aquí estamos. Aquí estamos, hermanos. Aquí estamos. De una u otra manera, hermanos, quizás no estés tan vivo, pero basta con un pulsito. ¡Plac! Y ya está vivo. Así estás con la lengua afuera. Pero basta con tu pulsito. ¡Plic, plic! Y ya, suficiente. Tienes vida. Ahora tienes que ir moviéndote poquito a poco y manifestar tu vida. Así que dice, hermanos, que nuestra fe es más preciosa que el oro. Y mientras que nosotros estemos preocupados por nuestros sentimientos, ay, me siento mal, Dios está preocupado por nuestra fe. Y tiene que sacrificar tus sentimientos con tal, porque para Dios es más importante tu fe que tus sentimientos, hermano. Tus sentimientos varían. Pero tu fe es lo que te lleva a que tú seas fiel y lo reconozcas, que lo reconozcas a Jesucristo como lo que Él es, como tu Rey. Es la fe. Esa fe es la que nos va a someter a prueba. Escuchen, el sufrimiento que nos lleva es para probar cuánto confías en el Señor. ¿De qué manera tú vas a ejercer tu fe? Por eso yo les digo, lo primero que tenemos que aprender es a confiar en Dios y seguir siéndole fiel a Él. Pase lo que pase, hermano. Hay que seguir siéndole fiel a Él. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Ya vamos a acabar. Ya se está gastando la batería también. Pero no ores por eso. O no ores para que se gaste, no ores para que se mantenga. Mira lo que produce. Mira, hermanos, tú puedes leer buenos libros. Puedes impresionarme con los autores que tú has leído. Puedes impresionarme con tu teólogo preferido. Pero el que permanece para siempre es aquel que fue fiel
a pesar de las circunstancias, hermanos. Mira lo que dijo Job después que le pasó todo. O sea, lo más terrible que a un hombre puede pasar. ¿Cuál es lo más terrible? Perdió sus riquezas, perdió sus empleados, perdió sus sembríos, perdió sus animales, perdió sus hijos y su esposa la dejó viva. Hermano, estoy predicando la verdad. ¿Pero por qué? Porque su esposa quería que él renuncie a Dios. Respondió Job a Jehová, y mira, esto fue después que pasó su momento de aflicción. Después que sufrió ese dolor, hermanos, y oró a Dios. Y le dijo, yo conozco que todo lo puedes. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, dice, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento de polvo y ceniza. Puede ser muy letrado en Biblia, pero esto fue lo que produjo en Job un conocimiento superior de las cosas de Dios. Tú sabes que hay hermanos, hay una diferencia entre un jovencito adolescente, uno que sufrió con uno que no ha sufrido. Uno que sufrió demuestra mayor, te lo han dicho, madurez. Porque se cumplen los principios de Dios. ¿Por qué? Porque la persona que sufrió aprendió a confiar en Dios, padeció mucho y lo hizo madurar como persona. Las personas que la vida es fácil están en otro. Y por eso que Dios tiene que intervenir, hermanos, para llevarlos a una madurez. ¿Cómo es que esa persona llega a sufrir? Puede ser por las circunstancias o por el banco que te tiene, hermanos, estresado. Porque el banco siempre es malo a la hora de cobrarte, pero es bueno a la hora de prestarte. ¿Aló? De repente una persona que te hizo daño, que te hirió. Porque Dios usa eso, hermanos. ¿Qué pasó con Job? Simplemente, hermanos, todo se fue y no hubo ni un personaje, solo el diablo, a quien atribuirle, hermanos, la culpa. Pero vinieron predicadores, eso como los que hay por ahí, ¿no? Eso que andan brillando con luz propia, que se creen populares, hermanos. Hablarle, esto es lo que te pasa, lo que pasa es que tú estás pecando. Y el otro le dice, lo que pasa es que tú no has hecho esto. Y el otro dijo, lo que pasa es que esto es lo que está pasando. Como aquellas personas que comienzan a cuestionar a su anciano porque el anciano está pasando problemas. Es que yo le dije, pastor, es que yo le dije al anciano. Son los 4 consejeros del diablo, que más que todo trajeron mayor aflicción. Y hasta que Dios, después de esa oración, castigó a todos. Fuera de que usted no sabe nada, porque mi siervo Job, él, a él es el que yo respaldo y con él estoy. Los otros que se creyeron muy solucionadores de problemas, obtuvieron lo suyo. Puedes tener las respuestas para todos, puedes tener mucha razón brillante y hasta saber más que tu pastor, porque siempre cuestionas lo que tu pastor dice. Puedes tener recursos para vivir mejor económicamente, puedes tener comodidades a tu alrededor como Job. También puedes ser muy hábil sabiendo muchas cosas, pero nunca tendrás la verdadera comprensión de Dios hasta que no hayas pasado por el taller del maestro. Dale un aplauso a Cristo, hermano. Porque el maestro tiene que tratar, hermanos, con tu vida. ¿Hasta dónde vas a confiar en el Señor? Ahora, en el momento que Dios trata con mi vida, corro el peligro de irme al otro lado. Para ya no confiar en Dios. Te quedas sin salida, hermanos. ¿Quién te va a garantizar que vas a salir de ahí? Ya no Dios. Tienes que mantenerte fiel a Él. Amén, hermanos. A tu maestro.
que te llevó a ese lugar, para que tú aprendas en tu corazón a no volver el mismo error que siempre vienes cometiendo de hace años y que no has aprendido hasta ahora. Hablo de mí por si acaso. Así que no creas que te lo estoy diciendo a ti. Y si tú sientes que te lo estoy diciendo a ti, amén. Recibe, varón, que es palabra de Dios. Te la vamos, Señor, ¿qué es eso? Milagros. Habrán alrededor tuyo hermanos que pasaron por momentos muy difíciles en su vida. Y Él tendrá su lugar y tú el tuyo. Pero tú debes de saber, hermanos, que llegar a una madurez no es porque tú lo quieras. Y todo lo que tú hagas, eso está en las manos del Señor. Pero aprende a confiar en Él con todo tu corazón y a ponerte en sus manos para que Él te enseñe a ti lo que tú debes aprender. Todos tenemos que aprender acá y todos tenemos que venir a momentos de aflicción. Y para eso tenemos que cultivar bien el hombre interior, para mantenernos firmes, hermano. Podemos llorar, sí. Podemos sufrir, sí. Pero como decía el apóstol Pablo, pero no derribados. Amén, hermanos. Vamos a volver a leer, hermanos, pero más completo este texto bíblico. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en que el creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo que dice, inefable y glorioso. Qué cosa que me está hablando de diversas pruebas y de momentos de aflicción y después me dice que yo tengo que alegrarme. Eso es lo raro del cristiano, que puede estar llorando, pero a la vez está alegre. Una oportunidad, hermanos, que yo fui, acá congregaba una hermana muy fiel, esta hermana Natividad. Y bueno, su esposo murió, hermano. Era hermano, no congregaba conmigo, no congregaban con nosotros, ella congregó ya cuando murió su esposo. Ellos congregaban en otra iglesia. Bueno, yo lo llegué a conocer y murió y nosotros pues fuimos a su lugar donde lo estaban velando, porque era del ejército, y fuimos al hospital del ejército. Y ahí entramos y la vimos a nuestra hermana. Y la hermana estaba llorando, pero se reía. Pastor, dice, yo lo observaba. Pastor, me dice, y lloraba y se reía. Me dice, murió mi esposo, pero está en el cielo. Y pues es lo que dice, pruebas, sufrimiento, lamento y gozo inefable. ¿Qué significa inefable? Que no se puede explicar con palabras. Eso es el gozo del cristiano. Amén. Es decir, hermanos, yo puedo pasar momentos difíciles de aflicción, pero no sé de dónde me sale, hermanos, una paz y un gozo. No se puede explicar, pero sí se puede experimentar. Amén. Así que, hermanos, tenemos esperanza cuando nosotros hayamos pasado por las pruebas. Hay un dicho muy cierto que ha estado muy diseminado en los cristianos que dice, después de cada gran prueba viene una gran bendición, porque a Job le devolvió todo, dice, todo y aún más. Salmo 126:5 dice, los que sembraron con lágrimas, ¿qué dice? Con regocijo segarán. Es decir, todos tus sufrimientos van a ser un sufrimiento con esperanza, con objetivo, con propósito. ¿Quién dice amén?
Así que yo sufro, pero sé, hermanos, que si me mantengo fiel, esto va a venir, hermanos, en un gozo tremendo. Amén, porque Dios lo quiere así. Dice: los que sembraron con lágrimas, cada lágrima que bote, producto, hermanos, de mi fidelidad a Dios, va a ser tomado en cuenta en el cielo para devolvérmelo con alegría. ¿Quién dice amén, hermanos? Aleluya. Y una alegría viene cuando uno recibe muchas bendiciones, hermanos. Y es así. Las bendiciones no se andan codiciando. Guárdate de eso, hermanos, que eso no va a traerte una bendición. Déjate de codiciar las cosas materiales. Defraudas a mucha gente cuando eso haces. La bendición viene por confiar, ¿quién? En Él. Y eso sí puedes anhelarlo para Él. Mira lo que dice y ya con esto terminamos. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido. ¿Tú sabes lo que significa el doble? A ver, piensa cuánto ganas. Ahora quiero sufrimiento. Pero dice todas las cosas, ¿qué cosa dice? Que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa y se condolieron con él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. No era el diablo, ¿quién era? Dios. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3. Es decir, fue un hombre muy bendecido, hermanos. ¿Cuándo qué? Cuando pudo, hermanos, pasar esos momentos de aflicción y de dolor. Todos pasamos y cuando tú lo pases, tú no creas que tú solo la estás pasando. Muchos también lo pasan. Y a veces que tú ni siquiera sabes porque piensas solo en ti, en tu aflicción. Pero piensa en el hermano también. Piensa en el resto también, que pueden pasar tantos problemas, hermano. Y en eso es que el amor ha sido perfeccionado en nosotros. En que hagáis lo que tu prójimo también quiere ver en tu vida. Vamos a ponernos de pie, hermanos.